Hay un conflicto global, silencioso, que está ocurriendo ahora mismo, justo bajo nuestros pies. Y lo libran algunas de las conquistadoras más eficientes que ha conocido el planeta. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, vamos a empezar con una sola cifra: 53%. Según un estudio global de la Universidad de Cardiff, esa es la reducción media de especies autóctonas cada vez que una de estas hormigas invasoras llega a un nuevo territorio. Una auténtica barbaridad. Y claro, esto no es un problema aislado de un sitio concreto. No. Es un fenómeno mundial. Y la razón principal somos nosotros, la actividad humana, que, sin quererlo, estamos poniendo en jaque la biodiversidad de todo el planeta. Entonces, ¿cómo es el perfil de una de estas hormigas invasoras? Pues para empezar, son viajeras expertas. Se mueven por todo el mundo gracias a nuestro comercio. Una vez que aterrizan en un sitio nuevo, se adaptan a lo que sea, comen prácticamente de todo. Y a partir de ahí, arrasan. Superan a las especies locales, las depredan y acaban dominando por completo el ecosistema, hasta el punto de poder causar extinciones. Vale, para entender bien cómo funcionan, vamos a centrarnos en una de las más temidas, o una de las 100 peores especies invasoras del mundo, la hormiga argentina, una auténtica maestra de la expansión. Su arma secreta, lo que las hace tan increíblemente dominantes, es su estructura social. Crean lo que se conoce como una supercolonia. ¿Y qué es eso? Pues imaginen una red gigantesca de nidos, todos interconectados, que funciona como si fuera un único y gigantesco organismo. Y aquí, justo aquí, está la clave de su éxito. Verán, las hormigas nativas de un lugar suelen ser muy diversas genéticamente y por eso son muy territoriales. Se pasan el día peleando entre colonias vecinas. Pero las hormigas argentinas invasoras son tan parecidas genéticamente entre sí que aunque estén a kilómetros de distancia se reconocen como familia. Así que, en lugar de luchar, cooperan. Forman un frente unido. La cosa es tan alucinante que los científicos han descubierto que las supercolonias que hay en California, en Europa y hasta en Japón son en realidad parte de una única y gigantesca megacolonia mundial. Probablemente la hemos extendido nosotros con nuestros viajes. Los propios investigadores lo dicen, su escala solo se puede comparar con la de la sociedad humana. Y cuando hablamos de escala, es que las cifras se nos van de las manos. Se calcula que solo una de estas supercolonias, la que va desde San Diego hasta San Francisco en California, tiene cerca de 1 billón, con B, de hormigas. Es casi imposible de imaginar. Claro, toda esa paz y cooperación interna tiene una cara B, y esa cara B es una guerra brutal y sin cuartel en sus fronteras. Allí donde dos de estas supercolonias se encuentran, el conflicto es constante, masivo y con unas bajas que quitan el hipo. 30 millones de hormigas muertas al año en un único frente de batalla. Pero ojo, que nadie piense que esto va solo de fuerza bruta. El mundo de la guerra entre hormigas está lleno de tácticas increíblemente sofisticadas y de lo más diversas. Por ejemplo, hay especies conocidas como esclavistas que realizan incursiones perfectamente organizadas. Primero, una exploradora localiza un nido enemigo. Después, vuelve a su base y recluta un ejército. Y finalmente, atacan para robar las crías del otro nido y criarlas como sus esclavas. De película de terror. Y su nivel de sofisticación llega a la guerra química. Es que son auténticas espías. Pueden imitar el olor de sus enemigos para infiltrarse, pueden liberar feromonas para sembrar el pánico en mitad de un ataque, o incluso algunas carecen de olor para ser, básicamente, invisibles. Pero siempre hay una contratáctica. Se ha observado algo increíble, una especie de rebelión de esclavas. Las hormigas obreras esclavizadas se defienden destruyendo a la siguiente generación de sus captores, matando sus pupas para debilitar a la colonia desde dentro. Vale, ya hemos visto cómo luchan y cómo conquistan, pero la pregunta clave es, cuando estos invasores tan eficaces se hacen con el control, ¿qué le pasa al ecosistema que había antes? Pues lo que ocurre es un efecto dominó devastador. Por ejemplo, hay lagartos que están desapareciendo porque su comida, las hormigas nativas, ya no existe. Hay plantas que no pueden dispersar sus semillas porque las hormigas que lo hacían han sido aniquiladas. E incluso afecta a la agricultura porque estas invasoras protegen y cultivan plagas como los pulgones a cambio de comida. Y como es lógico, todo este daño ecológico se traduce directamente en dinero. El impacto económico total, entre cosechas perdidas y daños a infraestructuras, se estima en más de 50.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle los casi 2.000 millones que cuesta intentar controlarlas. Una auténtica sangría. Si unimos todas las piezas del puzzle, la imagen que aparece es la de una invasión silenciosa a una escala imperial con tácticas de guerra muy avanzadas que está literalmente redibujando el mapa del mundo natural. Es todo un drama de conquista, de espionaje, de rebelión, que está ocurriendo a una escala que, sinceramente, no tiene nada que envidiar a la nuestra.
Y lo más increíble es que pasa justo delante de nuestras narices, sin que nos demos cuenta. Al final te quedas pensando, 1 billón de hormigas formando una única colonia global. La pregunta es casi obligada. ¿Quiénes son los verdaderos conquistadores de este planeta?